A veces la vida nos pone en situaciones que jamás imaginamos. Secretos que nunca creímos que tendríamos que cargar, emociones que no sabemos manejar. Y cuando todo sale a la luz, parece que no hay vuelta atrás. Hoy te voy a contar mi historia. Lo que te contaré no es fácil, pero es real. Es algo que puede pasar en cualquier familia. Así que si estás listo para escuchar cómo una madre puede traicionar a su propia hija, sigue conmigo hasta el final. Porque lo que pasó después fue algo que jamás vi venir. Era una noche común, tranquila, una de esas noches en las que el silencio de la casa parece abrazarte, y el cansancio te lleva al sueño profundo. Todo estaba en calma hasta que escuché un sonido. Algo muy suave, pero lo suficientemente claro como para sacarme de ese estado de paz. La puerta de la habitación de mi hija se había cerrado de golpe. En ese momento, mi corazón empezó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Me levanté de la cama lentamente, tratando de no hacer ruido, aunque la casa estaba en total oscuridad. Mi instinto de madre me decía que debía acercarme, pero lo que escuché me detuvo en seco. Desde el pasillo, escuché susurros, la voz de mi hija y la de su esposo. Pero lo que más me sorprendió fue el tono de la conversación. No eran susurros cariñosos, eran voces tensas, cargadas de frustración. Te lo he dicho, lo siento, susurró mi yerno, casi suplicando. Sabes que esto es difícil para mí. Sabes que no puedo evitarlo. Mi hija respondió con un tono lleno de incredulidad. ¿Y qué se supone que haga? Mi mamá está en casa, y no quiero que se entere. ¿Es que no puedes controlarte ni siquiera cuando ella está aquí? El aire en el pasillo se volvió pesado. ¿Controlarse de qué? ¿Qué era lo que mi hija no quería que yo supiera? Me quedé paralizada, sin saber si debía seguir escuchando o oírme, pero la curiosidad fue más fuerte que mi instinto. Quería entender qué estaba ocurriendo. Poco a poco, regresé a mi habitación. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿De qué hablaban? No podía evitar sentir que había algo más. Algo que no estaban compartiendo conmigo. Y esa sensación no me dejó dormir el resto de la noche. Los días pasaron, pero la tensión entre mi hija y su esposo solo parecía aumentar. Empezaron a evitarse, a hablar menos entre ellos, y cuando lo hacían, el ambiente era frío, distante. Yo trataba de actuar como si no notara nada, pero la preocupación me consumía por dentro. Sabía que había algo más, algo que no me estaban contando, y eso me atormentaba. Un día, mi hija salió de la casa temprano, dejándonos a mí y a mi yerno solos. Era una de esas mañanas en las que todo parecía tranquilo en la superficie, pero por dentro, mi mente seguía dándole vueltas a lo que había escuchado aquella noche. Decidí hablar con él. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Lo encontré en la cocina, preparando un café, y me acerqué con cautela. ¿Está todo bien?, le pregunté, tratando de no sonar demasiado preocupada, aunque mi voz temblaba un poco. Él levantó la mirada hacia mí, y por un segundo, pensé que me iba a mentir, que me diría que todo estaba bien. Pero en lugar de eso, suspiró profundamente, como si llevara un peso enorme en los hombros. No sé cómo explicarlo, dijo finalmente, apoyándose en la encimera. A veces las cosas se salen de control, y no sé cómo manejarlo. Sé que he fallado. Su tono me desarmó. No era una confesión completa, pero tampoco era una mentira. Había algo en sus palabras que me tocó, algo en su vulnerabilidad que despertó en mí una compasión inesperada. Todos cometemos errores, le dije, tratando de consolarlo. Lo importante es reconocerlos y tratar de solucionarlos. Mi hija te ama, y estoy segura de que pueden superar esto, sea lo que sea. Él me miró a los ojos, y en ese momento, sentí algo que no esperaba. No era solo una conversación entre una madre y su yerno. Había algo más en su mirada, algo que me hizo sentir incómoda, pero también curiosa. No supe qué hacer con esa sensación en ese momento, así que me retiré antes de que la conversación fuera más allá. Pero la semilla estaba plantada. Las semanas pasaron, y mi hija seguía más distante que nunca. Intenté hablar con ella, pero siempre cambiaba de tema o me decía que estaba bien, que solo era el estrés del trabajo. Pero yo sabía que había algo más.
Lo sentía en mi piel cada vez que estaba cerca de ellos. Mi yerno, en cambio, empezó a pasar más tiempo conmigo. Se quedaba en la cocina mientras yo preparaba la cena, me ayudaba con cosas pequeñas alrededor de la casa, y sus miradas eran cada vez más intensas. Una tarde, mientras estábamos solos en casa, él se me acercó más de lo habitual. Yo estaba lavando los platos, cuando sentí su presencia detrás de mí. El calor de su cuerpo me hizo estremecer, y antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano en mi cintura. Siempre he admirado lo fuerte que eres, susurró en mi oído, su voz cargada de algo que no esperaba. Es algo que me atrae más de lo que debería. Mis manos se detuvieron en seco. El agua seguía corriendo, pero todo lo demás se detuvo en ese momento. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una parte de mí gritaba que debía apartarme, que esto no estaba bien. Pero otra parte estaba atrapada en esa sensación, en esa cercanía. Me giré lentamente para enfrentarlo, pero antes de que pudiera decir algo, sus labios se encontraron con los míos. Fue un beso lento, cargado de tensión, de deseo reprimido. En ese momento, todo lo que sabía que estaba mal se desvaneció, y lo único que quedó fue el calor de su cuerpo, la intensidad de sus manos. Me dejé llevar, no porque quisiera traicionar a mi hija, sino porque había algo en el que me consumía. No era solo atracción. Era su presencia, su fuerza, su herramienta. Sabía que era algo que no debía estar sintiendo, pero en ese momento, no podía detenerme. Desde ese día, las cosas cambiaron. Mi yerno y yo empezamos a cruzar miradas cuando nadie nos veía. Cada vez que estábamos solos, sentía esa tensión en el aire, como si el simple hecho de estar cerca fuera suficiente para encender la chispa nuevamente. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía resistirlo. Había algo en él, en su manera de moverse, en su seguridad, y, sí, también en su gran herramienta, que me tenía completamente atrapada. Era imposible no notar su físico. Mi hija siempre lo había comentado, pero yo nunca lo había visto de esa forma hasta ahora. Su cuerpo atlético, su fuerza. Todo en él emanaba una masculinidad que, por algún motivo, me resultaba irresistible. Y esa herramienta, aquella que mi hija mencionaba de vez en cuando en tono de broma, ahora era algo que yo había experimentado. Lo sentía en cada encuentro furtivo, en cada beso robado en los rincones de la casa. Cada vez que me encontraba con él a solas, ese deseo prohibido crecía más. Me invadía una mezcla de emociones. Por un lado, el placer que me daba estar con él era innegable. Su cuerpo, su capacidad de controlarme con solo una mirada, todo me hacía querer más. Pero por otro lado, la culpa se hacía más grande cada día. Cada vez que veía a mi hija, me sentía sucia, me sentía la peor madre del mundo. Pero no podía detenerme. Estaba atrapada en una red de deseo y engaño que había tejido yo misma. El tiempo siguió pasando, y aunque mi hija seguía sospechando que algo no estaba bien en su relación, no tenía idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Yo intentaba actuar con normalidad, pero sabía que cada vez era más difícil ocultar lo que estaba ocurriendo entre mi yerno y yo. La culpa me consumía, pero el deseo seguía siendo demasiado fuerte. Sabía que estábamos caminando por una línea muy peligrosa, y que, tarde o temprano, todo saldría a la luz. Pero por mucho que lo intentara, no podía detenerlo. Una tarde, mi hija salió a trabajar más temprano de lo habitual, y quedamos solos nuevamente. Mi yerno se acercó a mí como siempre, con esa mezcla de confianza y seducción que ya se había vuelto habitual entre nosotros. Pero esta vez, había algo diferente. Sentí que el peligro estaba más cerca que nunca, que todo se estaba desmoronando. Deberíamos parar, le dije, con la voz temblorosa. Esto no puede continuar así. Si ella se entera, nos destruirá a todos. Él me miró con esa sonrisa que ya conocía, esa sonrisa que me había hecho caer desde el principio. No te preocupes, respondió con tranquilidad. Ella no tiene por qué enterarse. Todo esto está bajo control. Pero yo sabía que no era así. Sabía que estábamos jugando con fuego, y que las cosas no podían seguir de esa manera. Y entonces, sucedió lo inevitable. Esa misma tarde,
mientras estábamos en la cocina, mi yerno se acercó sigilosamente y me abrazó por detrás, susurrando algo en mi oído, como lo había hecho en otras ocasiones. Pero esa vez fue diferente, sentí su cuerpo más cerca, más intenso, su herramienta presionando contra mí con una fuerza que me dejó sin aliento. Pero esta vez no estábamos solos. Mi hija había regresado antes de lo esperado y nos encontró en un momento que no dejaba lugar a dudas. El tiempo pareció detenerse. «¿Qué está pasando aquí?», dijo mi hija, con los ojos abiertos de par en par, el dolor en su voz era evidente. «Mamá, ¿cómo pudiste?». Sentí que todo se derrumbaba en ese instante. No había excusa posible. Mi hija había visto la traición con sus propios ojos, y la incredulidad en su rostro era desgarradora. El silencio se volvió insoportable, hasta que finalmente intenté hablar. «Hija, no es lo que parece», intenté balbucear, pero sabía que no tenía sentido. Era exactamente lo que parecía, y nada de lo que dijera cambiaría lo que acaba de suceder. Mi yerno, por su parte, se quedó en silencio, con esa misma sonrisa que, hasta ese momento, me había atrapado, pero que ahora me hacía sentir enferma. No intentó justificarse ni explicó nada. El grito de mi hija rompió el silencio de la casa. «No puedo creer lo que estoy viendo». «¿Mamá? Con mi esposo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? A mí, tu propia hija». Sus palabras eran como cuchillos clavándose en mi pecho. No había justificación, no había manera de reparar lo que había roto. Había traicionado a la persona que más amaba en el mundo, y no solo como madre, sino como mujer. Intenté acercarme a ella, pero su mirada de puro desprecio me detuvo en seco. Nunca la había visto tan dolida, tan devastada. «No te acerques», me advirtió, su voz quebrada. «No quiero verte». Miré a mi yerno, esperando alguna palabra, algún gesto, pero él seguía igual, como si nada hubiera cambiado para él. Como si todo esto hubiera sido parte de su plan. ¿Era esto lo que quería desde el principio? ¿Destruir mi familia? Una noche, mientras estábamos en la sala, finalmente enfrenté lo que había estado ignorando todo este tiempo. «Esto tiene que terminar», le dije, con la voz firme. «Ya no podemos seguir así. Mira lo que hemos hecho. Mira lo que has hecho». Él me miró con la misma sonrisa de siempre, pero esta vez no tenía el mismo efecto en mí. ¿Por qué deberíamos parar ahora? Ya es tarde para arrepentimientos, ¿no crees? Tal vez para ti, pero yo no puedo seguir viviendo con esta culpa, le respondí. Has destruido mi relación con mi hija, has jugado con ambos lados, y yo permití que esto sucediera. Pero ya no más. He aprendido una lección muy dura. A veces, el deseo nos ciega y nos hace cometer errores que parecen imposibles de corregir. Pero lo peor de todo es que esos errores no solo nos afectan a nosotros, sino también a las personas que más amamos. He perdido la confianza de mi hija, y quizá la haya perdido para siempre.